El filósofo español Miguel de Unamuno dijo una vez que el ajedrez desarrolla la inteligencia, pero solo para jugar al ajedrez. Sin embargo, hoy está científicamente demostrado que los niños que practican el ajedrez logran mejores resultados escolares. Es posible que Unamuno dijera aquello después de perder una partida. Se cumplía el primer cuarto del siglo XX cuando 3 científicos rusos elaboraron un prolijo informe para el gobierno soviético en el que llegaron a la conclusión de que el ajedrez desarrolla muchas virtudes intelectuales. Después, la conclusión de ese informe ha sido ratificada en varios países con experimentos científicos, pero siempre interesa contrastar la teoría con la práctica y conviene, por tanto, preguntar a quienes se dedican profesionalmente a la enseñanza si el ajedrez desarrolla la inteligencia. De hecho, yo estoy en condiciones de afirmar que efectivamente es así. Los chicos que juegan al ajedrez, los chicos que pasan por nuestro club de ajedrez y por la Escuela Municipal de Ajedrez de Linares, tienen unos buenos resultados académicos. Tienen que, al mismo tiempo, planificar la partida y asumir sus propios errores, tomar decisiones, y todo eso no solamente le ayuda en su época estudiantil, sino que le afianza su personalidad y van madurando a medida que van jugando al ajedrez. Si intentamos hacer una enumeración de las virtudes específicas que desarrolla la práctica del ajedrez, ¿cuáles serían más destacadas? Por ejemplo, la concentración, supongo. Sí, la concentración y sobre todo la capacidad de estudio, porque no solamente basta la concentración en el momento de la partida, sino toda la preparación previa y diaria que el ajedrecista necesita para enfrentarse en el tablero a su oponente. El ajedrez es un deporte que desarrolla la inteligencia porque tienes que ejercitar mucho la mente mientras que estás jugando una partida. Porque es un deporte muy bueno y también porque me gusta. Me interesé por el juego y empecé a aprender un poco, y el año pasado pues me apunté a clases de ajedrez en mi colegio y me va bastante bien. Yo creo que sí, me ha ayudado bastante en el colegio y en mis estudios. I think chess has qualities that many people. Creo que el ajedrez tiene cualidades que muchas personas pueden apreciar. Una cualidad es que, sin importar qué nivel tengas, puedes disfrutar logrando encontrar un buen movimiento. O sea, que puedes crear tu propia jugada maestra con casi cualquier nivel. Además, el ajedrez contiene muchos elementos psicológicos. Por eso, cuando ves una gran partida, con grandes jugadores, sientes esa especie de emoción. Incluso en televisión, pero mejor en directo. Y hay ciertos factores especiales en el juego que forman siempre parte de un determinado ambiente intelectual o cultural y que han ayudado al ajedrez a sobrevivir más de 2000 años. Creo que hay unos conocimientos que te da el ajedrez, unas cualidades que te pueden ayudar a calcular mejor, pero yo no llamaría a esto cualidades específicas. Yo puedo calcular largas combinaciones en el ajedrez, pero esto seguramente proviene de mi capacidad para analizar la información y encontrar una decisión basada en la comprensión. Más bien diría que mis habilidades generales me ayudan a jugar mejor al ajedrez, y no exactamente que mis conocimientos específicos de ajedrez me ayuden directamente en la vida. Los conocimientos de ajedrez me parecen bastante poco útiles en sí, porque se trata de una ciencia, algo que no se correlaciona directamente con tu vida diaria. Pero las cualidades que posees y todas las que puedes desarrollar a través del ajedrez son importantes. A través del ajedrez puedes fortalecer el carácter, mejorar tu estabilidad psicológica. Eso puede ser muy útil para la vida,
porque el ajedrez te ayuda a aprender a luchar por tus ideas y a defender tus puntos de vista. Y eso es muy importante para la vida cotidiana. El ajedrez desarrolla una variedad de cualidades importantes para los niños: la autodisciplina, la imaginación, la lógica y algo que a mí me gusta mucho, un sentido de la responsabilidad que está presente en todo el juego, ya que no puedes culpar a nadie de tus errores. Si haces un buen movimiento, ganas, y si haces un mal movimiento, pierdes. Depende de ti. Creo que todos estos factores, y sobre todo el sentido de la responsabilidad, proporcionan un buen bagaje para adaptarse mejor a la vida futura. En el ajedrez, como en la vida, el rey siempre debe estar a salvo. Sin embargo, ese principio no era aplicable al ajedrez cuando se inventó, hace más de 15 siglos, porque la jugada del enroque se incorporó mucho más tarde. Concretamente, el español Ruy López de Segura, considerado como campeón del mundo oficioso en el siglo XVI, ya cita en uno de sus libros esa jugada, cuyo objetivo principal es poner al rey a buen recaudo. Vamos a ver una partida muy significativa sobre este tema estratégico tan importante. Fue disputada en la ciudad de Sochi, antigua Unión Soviética, en 1950, entre el genial gran maestro David Bronstein y un aficionado. Bronstein, con las piezas blancas, abrió el juego con E4 y después de la natural E5 contestó con la no tan normal D4. El aficionado, cuyo nombre desconocemos, capturó el peón de D4 y entonces Bronstein hizo algo que ustedes no deben hacer: sacar la dama a pasear prematuramente, porque eso puede ser castigado precisamente como hizo el rival de Bronstein, desarrollando ese caballo que además ataca a la dama y gana tiempo. La dama se retira a A4, las negras desarrollan el otro caballo, las blancas hacen lo propio y de pronto la partida toma un ritmo frenético porque las negras deciden romper el centro bruscamente con D5, a lo cual Bronstein contesta controlando ese centro indirectamente al desarrollar este alfil a G5 y clavar el caballo de F6. Las negras capturaron el peón de E4, Bronstein recapturó con su caballo y aquí llegamos a un momento muy importante de la partida. Lo correcto para las negras hubiera sido desarrollar el alfil a E7, cortando la clavada y preparando el enroque. En lugar de eso, aquel incauto aficionado pecó de exceso de ambición y jugó dama E7, que aparentemente parece buena porque amenaza este caballo que además queda clavado sobre el rey. Pero Bronstein tenía preparada una sorpresa tremenda. Juega enroque largo, dando este caballo como regalo que su incauto rival aceptó. Capturó el caballo y entonces Bronstein aplicó una formidable y brillante sorpresa. Torre D8 jaque. A la captura de la torre, rey por torre, siguió dama por dama y entonces aquel incauto rival de Bronstein se dio cuenta de que estaba perdido, porque ahora el caballo está clavado por el alfil pero sobre el rey y el caballo era la única pieza que defendía a la dama. La dama se perdió y con ella la partida. Así que por la cuenta que les trae, no lo olviden, su rey siempre a salvo. La captura de un peón al paso es una de las principales diferencias entre el ajedrez antiguo y el ajedrez moderno, que nació hace poco más de 500 años en España, donde el antiguo había sido introducido con la invasión musulmana. Antes, los peones desde la segunda fila solo podían avanzar un paso, en este caso a F3. Algunos jugadores pensaron que para dar mayor dinamismo al juego era conveniente que ese peón en la segunda fila pudiera elegir entre F3 o F4. Pero entonces se dieron cuenta de que jugar dos casillas de golpe implicaba una tremenda injusticia para este peón que ha llegado hasta E4 después de un enorme esfuerzo y ha sobrevivido. Porque si este peón hubiera jugado solamente hasta F3, las negras podían optar por capturarlo. Sin embargo, después de F4, en esta posición en concreto, las negras estarían perdidas, porque
por mucho que pueda correr ese rey, nunca podrá alcanzar este peón que va hacia la coronación. Por eso se inventó la captura al paso, que consiste en capturar este peón exactamente igual como si se hubiera movido solamente a F3. Es decir, la jugada de las negras ahora sería esta. Las blancas, por supuesto, podrían contestar recapturando el peón de esa manera. Lo repito para que quede claro, es lo mismo que si las blancas hubieran jugado solamente F3 en lugar de F4. La posición resultante sería idéntica. En conclusión, podemos decir que la captura al paso se inventó por una cuestión de justicia. Aarón Ninzowitsch fue gran maestro en doble sentido. Además de ser uno de los mejores jugadores de principios del siglo XX, era un gran profesor, dotado de enormes capacidades pedagógicas para transmitir con claridad sus amplios conocimientos. Entre las leyes estratégicas que nos dejó, una de las más interesantes es la del centinela, esa pieza que bloquea a un peón pasado o avanzado y además lo utiliza como parapeto para ejercer una acción ofensiva. Aquí tenemos una posición muy significativa para explicar lo que es un buen centinela y un mal centinela. Las blancas tienen un caballo en E4 muy potente porque además de bloquear al peón de E5 domina casillas muy importantes y difícilmente puede ser desalojado. Si las negras tuvieran como centinela en D6 a ese caballo que ahora está en B6, su posición sería perfectamente defendible, principalmente porque podrían cambiarlo por este caballo blanco. Por el contrario, la realidad es que el centinela negro es francamente muy débil. Es un alfil que se limita a ejercer una acción puramente defensiva. He ahí la diferencia. Ahora vamos a ver cómo simplemente la buena ubicación de un centinela puede ser la garantía o el factor básico de una victoria. Es importante subrayar que ese caballo en E4 no puede ser desalojado por ningún peón negro y tampoco por ninguna pieza, salvo que las negras inviertan mucho tiempo, del que no disponen, en maniobrar con aquel caballo de B6 a C8 y después llevarlo a donde está el alfil en D6. Eso es prácticamente imposible y por lo tanto ahí está la gran ventaja de las blancas. Diríamos que es como tener un cañón perfectamente emplazado en lo alto de una colina contra el cual el enemigo no puede hacer prácticamente nada salvo a costa de grandes pérdidas. La primera jugada de las blancas, la más lógica, es C4. Se protege el peón atacado en D5 y además se fija la debilidad de este peón negro en C5. Las negras responden con otra jugada natural, doblando sus torres sobre el punto F2. Las blancas hacen una jugada muy sana, alfil E3, que por una parte conecta las torres en la primera fila, sobredefiende esa debilidad en F2 y empieza a presionar en el punto débil negro de C5. Las negras contestan con H6, que protege la casilla G5, eventualmente importante ante un futuro ataque, y también le da una casilla de escape al rey negro en H7. Las blancas entonces incrementan aún más la presión sobre el punto C5, hay que defenderlo, retrocediendo con la torre a C8, y ahora las blancas pasan decididamente al ataque con esta jugada, dama G4, que es realmente muy fuerte. Fíjense, en primer lugar se amenaza alfil por H6, porque este peón está clavado por la dama. Además, como se ve, se amenaza esta torre. Pero incluso en una acción que podríamos denominar como de rayos X, esta dama está presionando sobre aquella torre de C8, porque solo la defiende el caballo de B6, a su vez atacado por la torre de B5. Eso quiere decir que, por ejemplo, las negras no deben jugar torre F7, aquí, porque seguiría la simple combinación torre por B6, seguido de dama por C8. Tampoco pueden utilizar a la dama para defender la torre, porque la dama está atacada, y esto es importante recordarlo porque es un factor esencial en el desarrollo de la partida, está ligada a la defensa de ese alfil en D6 atacado por el caballo.
Así que las negras juegan torre de F a F8. Las blancas capturan este peón que cae como fruta madura, pero no parece haber pasado nada especialmente grave, porque las negras también toman un peón, en este caso el de C4. Sin embargo, aquí aparece otro factor típico de la táctica del ajedrez, que es el de la pieza sobrecargada. La dama está al mismo tiempo defendiendo el peón y defendiendo ese alfil. Si este caballo desapareciese de C4, solamente la dama protegería el alfil y, como hemos dicho, está sobrecargada. La jugada lógica, por tanto, es activar la otra torre, que de momento no hace nada aquí, a C1 atacando el caballo. Si el caballo se va, caballo por alfil y la partida se ha terminado. Pero las negras todavía disponen de un recurso muy eficaz, que es atacar la torre con A6. La torre se mueve y entonces las negras consiguen defender ese caballo con el peón en B5, con el importante detalle de que a la combinación que empieza por torre por C4 seguiría B por C4 atacando a su vez la torre de B3. Por lo tanto, las negras todavía consiguen tener todo más o menos bajo control. Pero las blancas continúan con su plan lleno de lógica y juegan torre G3. Ahora ya hay 3 piezas atacando al peón de G7. Hay que defenderlo de alguna forma y la más lógica, casi la única, es torre C7. Una vez más da la impresión de que las negras consiguen aguantar, pero esa imagen es falsa. En realidad están perdidas gracias a una combinación realmente fina y eficaz al mismo tiempo. Alfil por G7. Para que el rey negro no sea masacrado, no hay más remedio que tomar ese alfil en G7. Y entonces sigue el golpe mortal dama E6 jaque. La dama negra no puede desviarse a F7 para tapar ese jaque porque está clavada por la torre. Es decir, las negras pierden su dama y la partida, gracias, no lo olviden, a este fantástico caballo de E4 que ha coordinado todas las operaciones. En esta partida se ve quizá con especial claridad las similitudes entre el ajedrez y la estrategia militar. Al igual que en un cuartel el centinela tiene una gran responsabilidad y es un factor clave para la defensa, en este caso el centinela ha sido un factor clave para la victoria. El ajedrez es, junto a la música y a las matemáticas, la actividad humana que ha producido mayor número de niños prodigio. Uno de los más carismáticos fue sin duda alguna Bobby Fischer. Según cuentan sus biógrafos, Fischer tenía poco tiempo para divertirse con juguetes normales, como estos que tengo encima de la mesa, porque estaba completamente absorto en el ajedrez. Tan absorto que una vez su madre le sorprendió sentado en las vías del ferrocarril, analizando una partida en un tablero de bolsillo. Afortunadamente su madre estaba allí y, horrorizada, dio un grito tremendo porque el tren venía a lo lejos y solo entonces Fischer fue capaz de darse cuenta de la gravedad de su posición y se levantó y salió corriendo. Los éxitos de Fischer fueron fulgurantes desde muy joven. Fue el gran maestro más joven de la historia, ganó el campeonato de Estados Unidos siendo un adolescente y también era todavía un mozalbete cuando empezó a meter miedo a los todopoderosos soviéticos. La partida que vamos a ver hoy corresponde al campeonato de Estados Unidos de 1959. Fischer tenía entonces 16 años y su rival fue también un eminente ajedrecista. De hecho, Samuel Rzepski era muy conocido porque asimismo fue un niño prodigio tremendo, logró grandes éxitos desde pequeño y además también fue un viejo prodigio porque mantuvo un altísimo nivel de calidad de juego hasta que falleció. Fischer tenía las piezas blancas y, por supuesto, salió con el peón rey, que era casi su apertura obligatoria. Rzepski contestó con la defensa siciliana y se jugó la que se conoce como variante del fianchetto acelerado. Fianchetto es una palabra italiana que designa este desarrollo del alfil por G7 para ocupar la gran diagonal negra. Esta partida, a pesar de su brevedad, es tremendamente instructiva
y por eso figura en cientos de libros de ajedrez, libros de teoría de aperturas especialmente. Caballo C3, alfil G7 atacando el caballo de D4, Fischer lo defiende colocando el alfil en E3, caballo F6, alfil C4 para ocupar la gran diagonal. Este es un detalle que conviene subrayar porque la diagonal que va de A2 a F7, que ocupa ahora mismo el alfil, va a ser el elemento crucial de esta partida. Las negras se enrocan. Y ahora Fischer hace una jugada profiláctica típica de estas posiciones. Juega alfil B3, que parece una jugada un poco extraña. La idea está en que el alfil en C4 está expuesto a varios ataques de piezas enemigas. Por ejemplo, si la dama negra fuera a C7, estaría, digamos, presionando por rayos X al alfil de C4. O si las negras adoptan un plan a base de A6 seguido de B5, o bien E6 seguido de D5, o también si el caballo negro de C6 va a E5, todas esas jugadas atacarían al alfil de C4. Entonces Fischer se adelanta a los acontecimientos y juega alfil B3 y coloca el alfil en una casilla protegida y a salvo de esos ataques. El momento es muy interesante porque Rzeszewski con negras se da cuenta de que el elemento crucial de la partida, como he mencionado antes, es esa diagonal que va desde A2 hasta G8. El alfil ejerce una presión tremenda sobre la diagonal. Así que Rzeszewski dice, lo prioritario es eliminar el alfil. Para ello, nada mejor que caballo A5. La idea es clarísima, comerse el alfil cuanto antes. Y eso además parece inevitable porque el alfil no tiene otro tipo de escondite donde guardarse. Sin embargo, Fischer ha visto más lejos. Y esa jugada de Rzeszewski es claramente mala, como se demuestra a continuación. Y por eso esta partida está en todos los libros de aperturas de ajedrez. El genial estadounidense juega E5, atacando el caballo. Solo ahora Rzeszewski se da cuenta de que, de momento, no puede capturar el alfil de B3, porque a caballo por B3 seguiría E por F6, caballo por A1, F por G7, y las negras tendrían atacada su torre de F8 por el peón de G7 y su caballo de A1 por la dama en D1. Por lo tanto, las negras perderían material. De modo que Rzeszewski se dice, bueno, tampoco pasa nada. Retiro mi caballo a E8, todo parece estar bajo control, sigo amenazando con eliminar el peligroso alfil de las blancas, tengo la idea de romper el centro con D6, liberando así el alfil de C8 y también eventualmente a mi caballo que ha quedado encerrado en E8. En fin, todo parece estar bien, porque además las negras atacan el peón de E5 con el alfil de G7. Pero aquí viene el tremendo golpe de Fischer, la jugada que pasó a la historia. Alfil por F7, jaque. Lógicamente hay que capturar el alfil. Hay dos formas de hacerlo. Rzeszewski optó por torre por F7. Pero fíjense qué remate más elegante. Caballo E6 y las negras abandonaron. Porque se amenaza la dama. El caballo no se puede capturar con el peón de D7 porque está clavado por la dama de D1 y la dama negra no tiene casillas. C7 está cubierta por ese caballo y B6 está cubierta por el alfil de E3. Por eso abandonó Rzeszewski. Pero la partida hubiera sido todavía más espectacular, si cabe, si en lugar de capturar el alfil con la torre, las negras se lo hubieran comido con el rey. Después de alfil F7 jaque, vamos a esa posición y entonces supongamos que las negras juegan rey por F7. La jugada de Fischer en ese caso hubiera sido la misma respuesta, caballo E6. La idea es idéntica a lo que he explicado antes, con la pequeña diferencia de que ahora las negras tendrían el recurso de capturar el caballo con el rey. Pero entonces lo que vemos es muy espectacular. Dama D5 jaque. Única respuesta, rey F5, G4 jaque. Vean ustedes cómo el rey pasea por el centro del tablero a la intemperie, algo rara vez acontecido en una partida de ajedrez. Rey por G4 y entonces hay que jugar torre G1 jaque
El rey tiene que irse a la columna H necesariamente, no hay más remedio. Supongamos H4, por ejemplo, alfil G5 jaque, rey H5, dama D1 jaque, única respuesta torre F3 y dama por F3 mate. Muchos de ustedes, estoy seguro, ya consideraban a Bobby Fischer como el mejor jugador de todos los tiempos. Y también creo que después de ver esta partida, esa opinión se habrá visto reforzada.